Cápsula de Conociendo la Verdad. Jesús, el Hijo de Dios, vivió para el reino de Dios. En este versículo bíblico Jesús nos dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué bueno sería si muchos de nosotros imitáramos a Jesús en esto. Y en lugar de hacer nuestra voluntad, procuráramos en todo tiempo hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros, que todos seamos uno solo, que la paz de Jesucristo reine en nosotros, que no nos venguemos nosotros mismos, sino más bien que dejemos que Dios pelee por nosotros. Que no seamos vencidos por lo malo, sino que nosotros venzamos el mal con el bien. Qué bueno sería predicar la frase que dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué bueno sería si nosotros dijéramos, existo para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos! Vivo y respiro para agradar a mi Padre en todo. Mi gozo y mi felicidad es obedecer a mi Padre en todo. Y mejor sería si no solo lo decimos, pero también lo ejecutamos en la práctica. ¡Qué bueno sería hablar como hablaba Jesús cuando dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra! En otras palabras, qué bueno sería que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas y que procuremos en todo tiempo hacer su voluntad antes de hacer la nuestra. El apóstol Pablo vivió para el reino de Dios. Qué impresionante es escuchar al apóstol Pablo expresarse así, decir, todo lo que tenía valor para mí en algún momento de mi vida ya es insignificante, pues estoy enfocado en Cristo. Pues para mí lo más valioso es Jesucristo. Y aún más Pablo dice, lo he perdido todo por Jesucristo. Por amarlo, por seguirlo. Pero si más tengo, más perdería. Pues todo lo que me interesa es tener a Jesucristo. Es más, Pablo dice, todo lo considero basura con tal de vivir para Jesucristo. Hermanos, eso es vivir para el reino de Dios. Esa es la actitud de un creyente que vive para el reino y para agradar a Dios en todo. Bienaventurados sean los hombres que tengan esa actitud. Pero qué tan a menudo escuchamos en estos tiempos a hombres expresarse así. ¿Cuántos hermanos en Cristo dicen, todo lo considero basura, todo para mí es basura si lo comparo con el Cristo? ¿Cuántos piensan que Jesús es lo más valioso que Dios nos ha dado y que solo a través de Él llegaremos al Padre? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesucristo? ¿Cuál sería nuestra reacción si Jesús nos dice lo mismo que le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer esto y a seguir a Jesús? ¿Quedan algunos, Pablo, o ya no hay? Abraham vivió para el reino de Dios. Por algo Abraham es el padre de la fe. Y por tener fe pudo agradar a Dios y vivir para el reino de Dios. Pues la palabra escrita en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en Génesis capítulo 12, Jehová del Padre le prometió un gran galardón a Abraham. Le prometió una gran bendición. Pero en ese momento era solo eso, una promesa. No se veía nada. Por eso es que Abraham necesitaba fe para obedecer a Dios. Pues la definición de la fe es que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, sin ver, Abraham estaba convencido de que él iba a recibir la promesa que Dios le había dado. Pero lo más interesante de todo esto es que Abraham, sin haber recibido nada, decidió obedecer a Dios y vivir para el reino de Dios. Y a la edad de 75 años abandonó su estabilidad en su tierra natal para irse a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros sería, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, al igual que Abraham, dejarlo todo para vivir para el reino de Dios y para hacer la voluntad de Dios?
¿Cuántos de nosotros, por una promesa de Dios, estaríamos dispuestos a dejar nuestra tierra, nuestra estabilidad y todo con tal de hacer la voluntad de Dios? Desafortunadamente, el hombre muchas veces necesita ver para creer. En fin, el hombre de boca dice amar a Dios y darlo todo por Dios, pero en la práctica, el hombre no hace más que pedirle a Dios y recibir de Dios las bendiciones. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse